Y esta parte es una parte sumamente importante en términos de cómo hacer la criba, es decir, el cribaje, la forma de detección específicamente, y es esencial de la gente de salud, por un lado, hacer la detección lo más tempranamente posible del problema, los problemas de alcohol, particularmente mucho en el escenario de específicamente problemas de abuso o consumo excesivo, como ustedes saben, ¿no? Y hay dos tipos de tamizaje. Los tamizajes clásicos son los tamizajes que son dirigidos, digamos, a una campaña, por ejemplo, en donde uno está haciendo una campaña sobre el problema del licor y hacemos un tamizaje y evaluamos a todas las personas, digamos, en un servicio en un día determinado, ¿no? Pero los tamizajes básicamente más específicos y los más eficaces son los oportunistas, es decir, un tamizaje que se da específicamente en el escenario de una situación médica determinada, ¿no? Y realmente la persona en este caso no busca la intervención, sino la persona viene particularmente por un problema médico X. O sea, no viene por el problema, sino que viene por un problema digestivo, por un problema, digamos, llega a una emergencia, por una situación, digamos, de una crisis emocional, etcétera. Y estos tamizajes son los más específicos porque podemos captar a una persona que realmente no viene, digamos, buscando una atención, y esto específicamente por el tema motivacional. Como bien ustedes han visto, la fase inicial del problema del licor es una fase en donde la persona no tiene mucha conciencia de lo que le sucede, ¿no? Y recién está empezando a tener problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en estas fases precontemplativas son los que muchas veces van a llegar, o fases precontemplativas o fases contemplativas, es decir, fases de ambivalencia, son donde van a llegar a estos escenarios el paciente, y es el momento de intervenciones. Ahora, tenemos dos tipos de tamizajes, ¿no? Por un lado, ¿no? Y eso tenemos siempre que tenerlo en cuenta. Uno en el periodo prepatogénico y otro es en el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico estamos hablando antes que tomen. A quienes tenemos nosotros que identificar, y esto sí ya lo hemos ido tocando en lo que es el tema. Como ustedes ven, fracaso escolar. Fracaso escolar es el primero, segundo, violencia doméstica y violencia escolar, y ya después sobre los otros dos trastornos específicos, son los primeros que tenemos que tamizar. Estamos hablando antes de empezar. El fracaso escolar, particularmente, como ustedes ven, esta es estadística nacional, ¿no? Y esta es la estadística, como ustedes ven, de NAO 2004-2009, del INEI, y vemos básicamente que el fracaso escolar en el Perú en el 2009 no asisten, digamos, entre los 12 y los 15, específicamente 16 a 33%, y entre hombres y mujeres casi el 23% no asisten a grupos escolares. Es decir, la parte de rendimiento escolar es la parte más sensible de salud mental. Entonces, esto es donde tenemos que prestarle mucho ojo, porque son personas que ya empiezan a tener problemas. La mayor parte de personas, jóvenes que tienen problemas en la escuela, en rendimiento, son jóvenes que necesitan una evaluación de salud mental. Porque ahí va a estar uno de los indicadores de problemas de salud emocional en el joven, es problemas en el rendimiento. Los problemas serios de familia repercuten en el rendimiento. Y ya hay patologías específicamente de memoria y orientación que son innatas, que van a impactar directamente en la memoria, como es el déficit de atención, ¿no? Ahora, por el otro lado, fíjense en el estudio de los 12 a 17 años en los alumnos en el Perú, el 26 a 53% están en un grado inferior, y este 53% que ustedes ven acá es en el grupo rural, es decir, el grupo rural está más deteriorado, es decir, está más retrasado en su nivel académico. Y esto implica ya, hay que ir detrás de esto, ¿no? Y a veces uno esto lo ve de manera muy superficial, y los papás cada vez un poco como todo el mundo está trabajando, en la medida que, bueno, mi hijo está en el colegio, más o menos ahí vamos. Pero esa es la parte, digamos, más sensible, y es la parte que tenemos que cuidar. Usualmente un joven que está siempre en el tercio inferior es un joven que hay que cuidar básicamente qué problema está pasando con él, por qué está en ese rendimiento.
y ahí estamos haciendo un tamizaje mucho más precoz específicamente, ¿no? El otro es violencia doméstica. Como ustedes ven, violencia doméstica es una situación que cada vez está tomando mucha fuerza en el país, no solamente en el Perú. Violencia doméstica en este momento está aceptada dentro de la política de la Organización Mundial de la Salud como una realidad mundial, ¿no? Porque uno ve a veces la violencia callejera, las pandillas, los asaltos, y realmente no se da cuenta que realmente tiene un problemón en la casa, y el problema de violencia en casa es un problema grave y sumamente alto. Este es, digamos, un perfil, como ustedes ven, del adolescente, específicamente el estudio del Instituto Nacional de Salud Mental. Esto fue en el 2002, poblacional. Ustedes ven pues que algún tipo de violencia 51%, violencia psicológica 41%, 27% violencia física, básicamente el joven en casa, de tal manera de que definitivamente 1/3 de los jóvenes violentados físicamente en Lima metropolitana. Esto ya revela específicamente ya esta situación, que un joven violentado es un joven que fácilmente puede saltar al consumo de licor y consumo de sustancias. Entonces, mucho antes de que empiece a tomar, tenemos primero que identificar estos grupos que son fundamentales. La violencia, básicamente, esto ya se refiere en lo que es mujer, como habíamos hablado ayer también, era de que, fíjense, en la mujer unida en el Perú, y esto estamos hablando en Lima, digamos, la engañó, ¿no? Le mentía mucho, ¿no? La controlaba mucho, actitudes machistas, 36%, pero lo más fuerte era muy celoso, 50% de formas de maltrato psicológico. Y estas formas de maltrato psicológico impactan necesariamente pues en los jóvenes que ven una familia que se está peleando constantemente, ¿no? Entonces, esta situación, cuando hacemos un suma sumarum, digamos, de la violencia en casa, básicamente alcanza el 40%, el 40-41%, estadística entre el 2001-2007 más o menos, según el Ministerio de la Mujer, estadística poblacional, y esto sí es grave, esto sí es grave. Entonces, básicamente, si nosotros identificamos un joven que tiene familia con problemas y familia violenta, es un joven que hay que darle tratamiento, hay que darle una intervención psicológica, necesita una ayuda este joven, y no esperar de que este problema avance hasta ya los problemas de licor, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la prevalencia de estudios nacionales, 40-60% físicas, y cuando ya vemos cuál es la participación del alcohol en estos casos, en los estudios ya formales, es que casi la mitad de los casos están relacionados con participación de alcohol. Es decir, que casi, cuando uno ve desde la perspectiva de la mujer específicamente, casi 30% de los casos, es decir, casi el 50% de los casos identificados de 40-60, están vinculados a consumo de licor en la pareja, ¿ya? Entonces, ya esto ya marca una situación de riesgo a identificar. Lo mismo se refiere en el colegio, esto sí lo vimos ayer, casi un 30% de los jóvenes en el colegio en este momento están siendo violentados. El famoso bullying, que está realmente muy agresivo en nuestro medio, muy agresivo. Entonces tenemos que ser muy claros, muy directos y muy específicos en identificación de jóvenes que tengan problemas de violencia, en los dos escenarios, el joven que es víctima y el joven que es el victimario, ¿no? Porque los dos tienen patología y los dos necesitan ayuda, ¿no? Eso no va a responder con la llamada de atención, con las expulsiones, eso no va a responder, eso tiene que recibir un tratamiento psicológico, psiquiátrico, si no, no va a ceder. Entonces, las llamadas de atención, eso simplemente es una salud a la bandera y una cuestión muy, muy superficial, pero ya una persona que tiene más de 6 meses, como habíamos hablado ayer, realmente requiere una intervención. Igualmente lo que es déficit de atención, y en déficit de atención con hiperactividad, lo interesante es esto, ¿no? Curso del déficit de atención sin tratamiento. Hay una altísima correlación, y dentro de los déficits de atención el más riesgoso es el que tiene problemas de impulso, los que tienen problemas de hiperactividad, perdón. Ya el hiperactivo, fíjense. El hiperactivo, que no se trata, no
hay una correlación que casi el 30-50% va a complicarse con un problema de conducta o un problema oposicionista. Es decir, ¿cuál es la historia natural de un hiperactivo impulsivo no tratado? Es que casi la mitad puede avanzar a tener problemas de conducta, problemas disociales, es un joven resistente, que se va contra las normas, agresivo, impulsivo, descontrolado. Y de esos, fíjense, el 27 al 29% cae en el problema de alcohol y sustancias, ¿no? El otro asunto interesante también es que gran parte de los problemas de violencia escolar están relacionados con el acoso escolar, y detrás de un acosador joven muchas veces hay un problema de conducta y un problema de déficit de atención con impulsividad. Y esto requiere tratamiento psicológico y psiquiátrico, si no, no va a ceder. Esto no va a ceder con consejo, no va a ceder, sino hay que darle tratamiento psicológico y psiquiátrico, medicación específicamente a estos jóvenes, porque es una condición, el déficit de atención es una condición neurobiológica, es una condición, es una especie de lesión cerebral estática de nacimiento, de base heredada, La tasa de herencia por encima de 70. Es decir, que cuando ustedes encuentran un joven hiperactivo, o el papá o la mamá es hiperactiva, y no es raro que uno o dos hermanos también tengan el problema de hiperactividad. Esto es una patología familiar, ¿no? Entonces, realmente ya ustedes pueden ver lo complicado que se puede generar cuando uno identifica. Ahora, ¿cuál es la tasa en el Perú de déficit de atención? La tasa del Perú está entre 7,5 a 10% de la población con problemas de este tipo, y esto fue el estudio de vida en el 2009, y ya pronto vamos a tener los datos del Instituto Nacional de Salud Mental, que según datos extraoficiales está alrededor del 8%. O sea que fíjese, los estudios que se hicieron en el 2009 probablemente van a confirmar lo que se encontró en esta fecha, ¿no? Entonces, ahora, ya cuando entramos ya en el consumo, ya empezó a consumir básicamente el licor, y empezamos ya en la fase patogénica. O sea, ya salimos en la fase, digamos, prepatogénica y empezó a tomar. Y empezó a tomar, ¿en qué edades estamos? Entre los 11 y los 15. ¿Ya? 11 y 15 estamos en esas edades, estamos que empieza a tomar. Y realmente para eso tenemos los criterios de uso perjudicial del ICD-10 y del DSM-4, básicamente ya empiezan a haber problemas por el consumo. El tema, digamos, de identificar, digamos, ya problemas, el hecho que sea criterio del ICD-10 o criterio del DSM-4 para ustedes, eso déjenlo para nosotros, digamos, para nosotros hacer las especificaciones menores. Pero si esa persona ya empieza a tener problemas con el licor, tome cada 15, tome cada 30 días o tome cada mes, esa joven necesita ayuda, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, casualmente me estaban refiriendo, doctor, ¿cuánto es lo mínimo de borracheras que se requiere al año? No hay mínimo de borracheras acá. Después de una primera borrachera, que viene el joven a la casa y esto se repite y ya necesita una intervención. Porque ya le avisamos, porque el primer nivel somos la familia, ¿no? Y le decimos, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es esto? Tú no puedes llegar pues así, como es la segunda fiesta que está yendo al quinceañero y que está viniendo así embriagado. Entonces la llamada de atención clásica, uno le llama como papá, mamá, es lo clásico, ¿no? Pero de repente uno ve, pasa un mes y otra vez viene. Oye, ya esto ya no es normal, ¿eh? Ya esto no puede. Entonces ya necesitamos una ayuda, ya no dejarlo pues, porque ¿qué pasa? La familia sigue con el reclamo y cada vez es más fuerte. Ya el papá, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes que roncarle. El papá viene y pum, le da su masa al pobre joven. Entonces, de repente deja un mes y medio y otra vez empieza, eso ya no es, pues ya necesita una ayuda. Ya necesitamos un apoyo, ¿no? Entonces, importante es empezar ya a intervenir después, porque borrachera es un consumo patológico, ¿eh? Uno puede entender que el joven cuando recién empieza, de repente por desconocimiento no sabe y se le pasó la mano, pero ya una segunda vez que viene, ya no, pues, y una tercera ya ni hablar, ya se necesita una intervención, de todas maneras de salud psicológica, por un lado, y después de ahí, dependiendo de eso, ya ver si va o no va al psiquiatra, ¿no? Pero ya necesitamos una intervención. Entonces, borracheras es patología. Eso no es una cuestión de que uno pueda tener, como se dice, ojo blando ahí,
Borrachera ya es otra cosa, es que la persona venga picada, como suelen decir, ¿no? Y ya empieza, digamos, el tema de la modulación, como vamos a ver. Ahora, ¿qué escalas de tamizaje tenemos? Las escalas de tamizaje que tenemos son el Audit, que es la escala de Babor, es la más utilizada en este momento y es la que usualmente les vamos a dar ahí para el ejercicio. Luego tenemos la escala del MALT, que es una escala alemana, que es una de las más específicas para alcohol, y la escala del EVA, que es la escala de beber anormal de orpinas, que las vamos a ver. Y hay otras escalas que se han utilizado también, como la del Cage y el FAST en Estados Unidos, pero usualmente nosotros con usted vamos a trabajar la escala del EVA y la escala del Audit, básicamente. El Audit es la escala específicamente que se ha estudiado a nivel, digamos, clínico, poblacional, en diversos escenarios, y específicamente es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ustedes acá tienen la escala, básicamente esto ustedes la van a tener ahí en lo que les vamos a dar, ¿no? Y específicamente es una escala que va a tener puntuaciones, cada elemento específicamente, cada pregunta tiene su puntuación específica, como ustedes ven en la pregunta 1, ¿con qué frecuencia consume alguna bebida de licor? 0 es nunca, 1 o menos veces al mes es 1, 2 a 4 veces al mes es 2, 2 a 3 veces a la semana es 3, 4 más veces a la semana es 4. La segunda, ¿cuántas tragos o consumaciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal? Es decir, cuántas veces, cuánta cantidad de trago toman en función a los tragos que habíamos hablado, un trago igual a una lata de cerveza. Básicamente 1 a 2 tragos, 3 a 4, 5 a 6 y así va aumentando en cuanto a grados. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? Nunca, menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente, a diario, casi a diario. Ya realmente en cuanto a frecuencia, ¿con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado? Es decir, ya la compulsión por beber, o sea, empieza a tomar y no para, lo que llaman muchos la famosa picada de diente, ¿no? Nunca, menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba que usted, porque había bebido, es decir, ya problemas de funcionamiento? 6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho? Toda persona que consume bebidas en ayunas ya es una persona que probablemente sea un dependiente. Eso ya, ese criterio, por ejemplo, ya es para dependencia, porque es raro las famosas tomadas en la mañana o las famosas tomadas que son, por ejemplo, después de la resaca. Usualmente las personas ya adultas, por ejemplo, que toman el famoso ceviche con la cerveza para cortarla, ese cortarla es porque ya están acostumbradas a tomar tanto que durante el sueño no toman, pues. O sea, se acuestan a la 1 o 2 de la mañana, ya han tomado y están acostumbrados a tomar mucha cantidad de cerveza, ya estamos hablando de dependiente. Entonces, ¿qué pasa? Duerme y durante todo el sueño, pues si se levanta a las 10, 11 y se levanta nervioso, tenso, ya es el síndrome de abstinencia, pues. Corta la mañana con la cerveza y le pasa todo. Típico cuadro de abstinencia, pero esto se da ya en persona dependiente, esto ya no es en persona usualmente. ¿Con qué frecuencia? Básicamente en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber tomado, ya las consecuencias básicamente ya conscientes de la persona. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior? Ese es el famoso palincesto, es la famosa laguna. La laguna es un cuadro, una alteración de memoria. La laguna se presenta después de los 80 miligramos por decilitro en sangre, es decir, estamos hablando más o menos de 4 tragos. Usualmente cuando se presenta, también se presenta la laguna cuando hay combinación de tragos, ¿no? Pero la laguna básicamente es un trastorno de memoria bien singular, porque la persona es una alteración del alcohol que produce directamente en la zona cerebral, particularmente una alteración a nivel de lo que es hipocampo,
que tiene que ver con los almacenamientos de memoria, pero la persona, el clásico ejemplo es: yo estaba en la casa de fulano, de Roberto, a las 10 de la noche. Y ahí empezamos las previas, y las previas empezaron a tomar, y realmente estuvo más o menos una hora con sus amigos, y después de ahí se fueron a la casa de Juan, y se acuerda, digamos, hasta que llegó a la casa, y después de ahí ya no se acuerda. Pero resulta que él, cuando llegó a la casa, estuvo más o menos 3 horas más, bailó, se divirtió de lo más normal. Después de ahí vino a la casa, estuvo, inclusive manejó, llegó a la casa, se puso su pijama, se lavó la boca y se acostó. Nada de eso se acuerda. O sea, no es una intoxicación que se está cayendo, ¿eh? No. La persona no registra la información. No registra, es un bloqueo completo de la información. Esa es la laguna, ¿ya? La laguna se presenta... ¿se puede presentar en persona normal? Sí. ¿Se puede presentar en persona con abuso? También, pero más se presenta en aquellas personas que ya empiezan a cruzar, digamos, la línea de la dependencia. Usualmente es más frecuente encontrar en dependientes, pero también se puede encontrar en personas jóvenes, particularmente los adolescentes. Y siempre uno le digo: oye, ¿ya has tenido algún problema, digamos, que has borrado cassette, le llaman ellos? ¿No has borrado cassette? ¿No recuerdas parte de lo que has hecho? Ah, bueno, sí, doctor, me ha pasado 1 o 2 veces. Ya, pero así, eso, conforme van aumentando las ingestas, las lagunas cada vez van siendo mayores. Ahora, tienen lagunas en las cuales la persona es tan igual como se comporta normalmente, pero tienen ustedes otras lagunas en las cuales la persona se transforma. Esas son las lagunas ya de los dependientes. La laguna del dependiente es una persona que se vuelve de repente, pues es muy recatada, tranquila, pero resulta que cuando toma, se descontrola, se pone enamorador, se pone agresivo. O en aquellas personas, por ejemplo, que tienen problemas sexuales, de repente toman y se desinflan. Entonces de repente sale la persona y de repente uno empieza: no puedo tomar, porque definitivamente sale la patología, digamos, que trae. Y hay veces muchas personas con problemas con identificación sexual, digamos, tienen este problema, ¿no? Un poco como que el alcohol los desinhibe y les sale, digamos, el problema, ¿no? Pero ya la laguna más agresiva es la laguna del clásico, los famosos diablos azules. Los diablos azules, la persona toma licor y se vuelve, pues, agresiva, violenta, se pelea con medio mundo, y a veces así es como viene la emergencia, ¿no? Ya usualmente lagunas mucho más agresivas, en las cuales muchas veces la persona llega y de repente está en la mañana y está todo ensangrentado y asustado está, y dijo: ¿qué he hecho? Y se está preguntando a los amigos: oye, ¿qué ha pasado ayer? Yo no me acuerdo, pero lo único que sé es que estoy todo lleno de sangre. Y ahí le cuentan: pues no, fíjate, y de repente poco a poco va recordando: no, bueno, sí recuerdo qué pasó, no, que te dijo, te insultó, y tú agarraste una botella y se la tiraste y empezó la pelea, ¿no? Entonces, las lagunas ya ustedes ven mucho más frecuente en dependientes, menos en... Entonces, ¿con qué frecuencia en el último año? En la 9 usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido, es decir, ya las conductas de agresión que habíamos referido, ya consecuencia de descontrol, algún familiar. Y esto es un dato importante, fíjense, esta tiene un puntaje hasta de 4 si es que se ha hecho en el último año, es decir, si algún familiar o amigo profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o lo ha diagnosticado ya con problemas de licor, ¿no? Entonces, ya cuando hay este asunto, ya, digamos, la situación es más riesgosa. Y ustedes ven la calificación ahí a su izquierda, ¿no? Abstemios 0, nivel bajo de problema 1 a 7, nivel moderado 8 a 19 y nivel probablemente dependencia de más de 20, con una sensibilidad de 95, especificidad de 85%. Pero aquí lo que los mismos autores y especialmente el grupo de la OMS habla que después de entre los 8 y los 20, que supuestamente está el riesgo moderado, siempre hay que hacer descarte de dependencia, ¿no? Porque esto no, los criterios, claro, si bien es cierto, después de 20 sí probablemente muchos sean dependientes, pero pueden haber muchos dependientes que pueden estar entre los 8 y los 19, ¿no? Entonces siempre es bueno en toda criba hacer esa distinción. La otra escala es la escala leve, es la escala de beber anormal, es la escala más sencilla, es una escala, nosotros la utilizamos mucho tiempo en
instituto, y básicamente dos o más positivas hablan de un problema con licor, ¿no? Entonces, han habido problemas entre usted y su pareja por causa del trago, ha perdido algunos amigos por el trago, ha tenido ganas de disminuir lo que toma, ¿no? Le ocurre en ocasiones que sin darse cuenta termina tomando más de lo que piensa, problemas ya, digamos, de control. Ha tenido que tomar alcohol en las mañanas, ¿no? Ya en los casos de dependencia y abstinencia. Le ocurre que al despertar después de haber bebido la noche anterior no se acuerde parte de lo que pasó, la famosa laguna. Le molesta que lo critiquen por la forma en que toma. Dos o más de estas ya habla de una persona que necesita una intervención. Esta es una escala muy sencilla que uno la puede aplicar, digamos, de manera rápida y uno obtiene un puntaje que sí nos puede decir, ¿sabes qué? Esta persona sí sería bueno evaluar, digamos, el tema del licor, que puede ser un problema. La escala del Malte, esta es una escala ya validada en nuestro medio por Llanos. Es una escala ya mucho más objetiva, mucho más, digamos, a profundidad. Tiene dos porciones. Esta porción, que es la porción básicamente objetiva, que como ustedes ven ya ve enfermedad hepática a través de transaminasas, gamma-glutamil, polineuropatía, delirium tremens. Ya son cuadros de problemas de licor ya más serios, ¿no? Consumo más de 150 mililitros de alcohol absoluto, más de 300. La persona que se aparezca, por ejemplo, tomada, ya la consulta ya es un dato también fuerte. Familiares o personas ya le han hablado del problema. Y acá tenemos las equivalencias, por ejemplo, en alcohol absoluto, ¿no? 150 mililitros, 300 mililitros, 9 botellas de cerveza, de vino, 4 o 5 botellas, destilados, ron, pisco, cañazo, una botella, que son 300 mililitros, o 150, que es la mitad del asunto. Y tiene una parte que es la parte, digamos, subjetiva, con una sensibilidad y especificidad de 82 a 100%, que tocan aspectos que tienen que ver con, digamos, aspectos vinculados a la parte física y la parte básicamente de descontrol específicamente en el paciente, ¿no? Cada una de estas vale un punto en la S, mientras que en la versión objetiva cada uno vale 4 puntos. La interpretación es de 0 a 5 no alcoholismo, de 6 a 10 sospecha de alcoholismo y más de 10 alcoholismo, con una sensibilidad por encima del 80 y una especificidad también por encima del 82, o sea, es una escala, es una de las escalas utilizadas mucho en Europa, pero es altamente discriminativa de problemas ya de dependencia etílica, ¿no? Luego tenemos medidas biológicas y tamizaje. ¿Qué medidas biológicas tenemos? El volumen corpuscular medio, esto sale en el hemograma, es decir, el tamaño, digamos, de el eritrocito. Lo que se sabe es que las personas que toman mucho, por X razón, el eritrocito empieza a subir de tamaño. No es una anemia megaloblástica ni nada por el estilo. Es un aumento de volumen que no tiene una implicancia clínica específicamente. No se ha visto que tenga una implicancia por encima de 90. 90, que es básicamente el nivel de tamizaje. Y la sensibilidad entre 20 a 50, especificidad entre 55 a 90%. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos utilizado el volumen corpuscular medio, que usualmente lo obtienen ustedes en el hemograma, también lo hemos visto bastante bajo, más estamos nosotros en ese 20% de sensibilidad. La gamma-glutamil transeptidasa sí es una enzima ya un poquito más específica y la sensibilidad sube un poco más, 35 a 90% y una especificidad de 50 a 90, ¿no? O sea, la gamma-glutamil sí está dentro del protocolo, por ejemplo, y por lo general las transaminasas también pueden utilizarse, ¿no? Pero su sensibilidad también no es elevada. Nosotros, por ejemplo, en todo paciente con problemas de licor siempre se les pide la gamma-glutamil, TGO, TGP como criterio básico, ¿no? Y uno ve si es que la persona tiene niveles elevados de estas enzimas que nos asisten particularmente para por lo menos tener una información médica si es que el paciente realmente ya empezó con problemas, y esto nos asiste, como bien decía Yolanda, por ejemplo, si el paciente ya tiene una transaminasa elevada, usualmente la elevación de las transaminasas son 2 o 3 veces básicamente, son pequeñas,
pero ya son significativas, o sea, usualmente es por encima de 40, ¿no? 40 miligramos por decilitro, pero ya nos empieza a ayudar para la motivación, ¿no? Y acá lo que necesitamos es que si el paciente viene básicamente con un problema específico relacionado a un problema médico general y ya tiene transaminasas elevadas y tiene algunos consumos exagerados, entonces por ahí uno empieza la intervención. Bueno, mire, sería bueno de que usted pueda bajar sus niveles porque ya las transaminasas se le están elevando y esto hay que evaluarlo por lo menos al mes. Usualmente las transaminasas van bajando, cada mes uno puede hacerle una evaluación y bajan a lo largo de 2 o 3 meses, bajan, se normalizan si la persona deja de tomar, ¿no? El otro asunto es la ecografía hepática, que también ayuda, ¿no? Nosotros en el instituto se hizo un estudio con el doctor Farfán, que ha sido presidente de la Sociedad de Gastro, y ahí, claro, el criterio en ese estudio, que fue hace unos años atrás, fue que realmente se les hacía a los pacientes que tenían más de 10 años de consumo, se les hizo las dos cosas, se les hizo ecografía y se les hizo transaminasas y gamma-glutamil, o sea, los dos, y lo que se observó fue, fíjense, que la ecografía era más sensible que las transaminasas. ¿Y por qué? Porque realmente uno de los problemas que trae, digamos, la persona que tiene problemas con licor es el famoso hígado graso. Y el hígado graso es la primera fase de la cirrosis. Primero tenemos hígado graso grado 1, grado 2 y grado 3. O sea, va creciendo y se va llenando de grasa, porque el licor altera el metabolismo de las grasas y se va acumulando en el hígado. Entonces el hígado empieza a crecer. La gran proporción de los casos de hígado graso son asintomáticos, o sea, no producen dolor y no producen síntomas, pero sí se pueden ver en la ecografía. Y lo que se observó en este estudio, muy interesante, que nos ayudó mucho, era de que muchas personas tenían hígado graso y transaminasas normales, pero ya tenemos algo para decirle al paciente. ¿Sabes qué? Bueno, mira, tu hígado está realmente, ya tienes un problema con el licor, acá hay que bajar, este hígado graso definitivamente implica que ya hay un exceso, y evidentemente todos estos elementos nos ayudan para la intervención específicamente con el paciente. El otro dato importante, como tenemos una gran proporción de jóvenes que aparte del licor tienen problemas con drogas, el toxicológico, si hay sospecha de vínculos meos especiales o jóvenes con datos o riesgos de problema de consumo de drogas, el toxicológico urinario es importante, ¿ya? Un toxicológico lo único que les va a decir es que en los últimos 7 o 8 días no ha consumido droga ilegal, nada más. O sea que una noche no hace un verano. Entonces, si tenemos sospecha, porque le sabemos de que este joven me gusta tomar, pero también está con unos amigos así medio rariños, entonces tenemos que hacer por unas semanas o unos meses toxicológico urinario, ¿no? Aparte de medirle cómo toma, para estar seguros de que consume o no consume. ¿Ya? ¡Pum! Un toxicológico positivo, ya tenemos el primer dato para engancharnos con el paciente. Y no saben ustedes cómo ayuda eso, porque el paciente, una vez que ya le tenemos el toxicológico en la mano, le dice, bueno, mira, no hay problema, tú me dices que es de tu amigo, que fue una vez, que fue, porque todas las mentiras que nos dicen, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos, ¿sabes qué? Hacerte tu toxicológico por el espacio de 5 a 6 meses y ver, pues si tú me dices que no tienes problema, no hay problema, ya, estamos. Entonces, muchos del paciente acepta, pues, acepta porque definitivamente, pues, él dice, bueno, ya lo engañé al doctor, ¿no? Pero, como ustedes saben, el toxicológico uno lo hace seguido y si tiene el problema le va a salir, tarde o temprano le va a salir. Y todo padre tiene el derecho, digamos, de pedir el toxicológico a su hijo. Acá no hay posibilidad que yo no quiera. Acá si tú que no la debes, no la temes, ¿no? O sea que acá realmente las cosas tienen que darse. Ahora, si no quieres tomar, ya mal signo de que realmente esté en un problema, ¿no? Entonces, pero el toxicológico sí nos puede ayudar sobremanera, y por el otro lado estamos viendo una complicación, ¿ya? Una complicación que es importante medirla en el tiempo. Los retos en el abordaje, básicamente en atención primaria, básicamente es adherencia. Adherencia es nuestro problema, básicamente, y por los problemas de patología motivacional y muchas veces problemas de fase precontemplativa y contemplativa, como ustedes vieron con Yolanda, con Maribel, pero a su vez también el tema de los problemas específicamente en las actitudes de los agentes de salud con respecto a la persona que viene con un problema
de alcohol, por la tendencia a querer presionar porque esto se resuelva rápidamente, y esto no se va a resolver rápidamente, ¿no? Comorbilidad no identificada es otro dato por la cual no suelen venir, falta de presión social y coadopción familiar. Específicamente esto ya lo vamos a ver más en la tarde, lo que es la parte de referencia y contrarreferencia. Entonces, como ustedes ven, la parte de tamizaje es una parte, digamos, importante, y definitivamente creo que ya entramos al receso. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, para aclarar un poco, yo no soy doctor en medicina, soy ingeniero. Mi duda está, ¿cómo es que se forma un ácido, un hígado graso en base al consumo de alcohol, al abuso del alcohol? Claro, lo que sucede, fíjense, con el hígado graso es que lo que pasa es que el alcohol, cuando llega en unas cantidades importantes al cuerpo, va a generar una alteración en el metabolismo de las grasas normalmente. O sea, todas las grasas que consumimos van a sufrir una alteración en su metabolismo y van a empezar a acumularse en el hígado. Y el hígado poco a poco va a ir creciendo. Antes del hígado volverse cirrótico, es decir, la parte de cirrosis es cuando el hígado se empieza a cicatrizar. Primero crece en tamaño porque las grasas, producto de tanto licor, la persona que consume, lo que va a generar es que altera el metabolismo y las grasas no se metabolizan y se empiezan a acumular en demasía. Y es así que se empieza a aumentar el volumen del hígado. Conforme va aumentando este volumen de hígado, va generando alteraciones en las enzimas de hígado que implican de que ya empiezan a crecer. Y después de la fase 3, es decir, cuando ya está bien crecido, empieza ya la cicatrización y el hígado se empieza a cortar cada vez más y más y más, hasta que finalmente ya el hígado cirrótico es un hígado ya pequeño, pura cicatriz por todos lados por el tema, digamos, de la degeneración tóxica por alcohol. Pero es así como se produce. Entonces, este hígado graso, muchas veces la gran proporción no tiene síntomas, ¿no? Pero en la ecografía hepática, en cualquier ecografía hepática que la pueden hacer en cualquier laboratorio, les va a salir y les dice rasgos de hígado graso en grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo del tamaño. Cuando ya hay alguna patología, bueno, a veces hay que hacer biopsia, pero el hígado graso sí es identificado muy fácilmente en ecografía, que es una situación que no es muy costosa. Doctor, una pregunta con respecto, acá se está viendo mucho el aspecto en el tema de jóvenes a nivel escolar, pero ¿qué hay, si hay algún estudio con respecto a jóvenes en institutos universitarios, institutos técnicos superiores? Porque en el ambiente laboral se observa la costumbre de los jóvenes profesionales o los jóvenes técnicos o los mismos operarios en diferentes industrias que tienen el hábito, o sea, yo por el tema de mi trabajo puedo observar que está muy marcado el hábito de salir a tomar los fines de semana. Sí. Entonces, cuando he conversado con jóvenes profesionales y técnicos, muchos de ellos identifican embriagarse por lo menos una vez a la semana, y embriagarse en los términos que usted explica, y conversar o hablar de temas de dependencia o de alcoholismo en estos estratos, en estas esferas, es muy difícil. ¿Qué tipo de campañas o intervenciones han hecho ustedes? Es muy loable el tema del inicio, los jovencitos, pero ¿qué hacemos con estos jóvenes que ya los tenemos en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el técnico, los operarios en las industrias? Claro, básicamente fíjese, el procedimiento, y ahora que toque ya la doctora lo que es abordaje, específicamente el procedimiento es similar. En los casos, por ejemplo, de los jóvenes, y ahí uno tiene, por eso el tema del licor es un tema, digamos, complicado. Cuando ustedes ven, por ejemplo, los criterios de abuso, que pone la OMS y lo que pone el Instituto Nacional de Alcohol y Drogas americano, hablaban de 40 gramos en el varón y 30 gramos de alcohol absoluto en la mujer por día. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos datos? Salen pues de los estudios con patología médica.
Entonces los estudios con patología médica en la vida nosotros podemos hablar y recomendar que se tome todos los días, porque según ese criterio, estamos hablando de criterio de OMS, por eso en la guía que nosotros hemos puesto, solamente hemos puesto por ocasión, no hemos puesto diario. ¿Y por qué no hemos puesto diario? Porque realmente, según ese criterio, uno pudiese tomar menos de 40 gramos, es decir, pudiésemos tomar 20 o 30 gramos al día, es decir, 2 o 3 latas de cerveza diarios, sin que haya problemas. Porque la estadística médica habla que después de varios años de consumo por encima de 40 recién hay problemas, y de ahí es donde sale el criterio, pero se han olvidado, digamos, del criterio ya clínico y el criterio de dependencia. Entonces, definitivamente, en esos escenarios, por ejemplo, en el escenario de los jóvenes, primero, ¿cuál es el patrón de consumo? Si el patrón de consumo, por ejemplo, es semanal en los jóvenes, ¿no? El hecho que los jóvenes tomen semanalmente, lo que hay que ver es ahí cantidad de consumo, porque ese es el primer elemento que nosotros tenemos. Si nosotros queremos, por ejemplo, que nuestro joven definitivamente tenga controles en la ingesta, uno va a tener que ver con quién ese joven se vincula. Si todo su grupo social usualmente sale los fines de semana y toman, difícil va a ser que nosotros vamos a aplicar ese patrón, a menos que ya hayan problemas de exceso. Lo que sí se puede hacer en esos escenarios es básicamente hablar sobre consumo moderado. ¿Qué significa consumo moderado? Consumo menos de 4 tragos por ocasión. Esto significa no más de una botella o botella y media de alcohol, es decir, de cerveza, por decirlo. Entonces, aun cuando este criterio, que es el criterio oficial que tenemos del Instituto de Alcohol Americano, es el primer dato que tenemos, digamos, de base científica, aún este dato parece bastante bajo. Pero definitivamente lo que tenemos que ver es que las consumaciones que pueda tener ese joven los fines de semana no sean problemáticas. Si esas consumaciones son problemáticas, claro, si nosotros estamos como agentes, básicamente en este caso docentes, definitivamente ahí ellos tienen que ver cómo, digamos, hacen estas campañas sobre consumo moderado versus los consumos patológicos. ¿Cuáles son los consumos patológicos? Aquellos pues que rebasan la cantidad de moderado hacia arriba, aquellos básicamente que ya tienen problemas ya de intoxicaciones, que ya llegan mal, que ya realmente aquellos consumos, por ejemplo, que traen problemas en la conducta o en el carácter, ¿no? Y que evidentemente ya marcan un límite que ya se está pasando a un problema de abuso, ¿no? Difícil va a ser de que uno le diga, ¿sabes qué? Evita a tus amigos, porque eso no se va a poder. Pero lo que sí podemos nosotros es básicamente hablar sobre los consumos problemáticos y los límites de consumo. Y ahí, ¿quiénes son los que más van a ayudar? Son la pareja por un lado y la familia por el otro. Porque los entes básicamente educativos lo que podrán hacer es, digamos, algún tipo de control, pero no va a ser tan eficaz como, por ejemplo, la familia que sí lo va a recepcionar a este joven que viene. Porque a veces, claro, el joven puede hablar, sí, yo vengo, y cuando uno ve, bueno, ¿y cómo venías tú? No, yo venía, pues a mí me habían dado la llave, y yo cada vez que vengo, todos mis papás están durmiendo. Entonces, ¿de dónde pasa el problema? Porque hubo más o menos un par de años que estuvo así. Y en esos años en donde realmente la familia pensaba que como es mayor y está bien en las notas, sí, porque es el otro lado, está bien en las notas, entonces pues uno no se preocupaba. Ah, sí, sí. Pero ya había empezado con los consumos exagerados, sí, y varias veces había venido hasta traído por los amigos con la llave, como tenía la llave, entraba hacia a hurtadillas a la casa, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde viene este tema, ¿no? El otro indicador fuerte es básicamente impacto sobre el rendimiento. Si ya esa persona empieza a tener impacto sobre el rendimiento, o sea que ya no rinde igual que antes, producto de las ingestas, producto de, ya también es otro impacto básicamente que uno puede presionar a la intervención. Entonces, son en este caso los impactos, digamos, ya sea académicos, los impactos de conducta o los impactos básicamente comportamentales o sociales que nos van a marcar que ya esta persona está pasando estos niveles,
y evidentemente la técnica que hay es tratar básicamente de bajar frecuencias, pero los que más influencia van a tener van a ser los padres o las parejas, que son básicamente las personas que ya empiezan a influir en la conducta por el tema motivacional. Entonces, hacia eso vamos, básicamente, ¿no? Y básicamente uno baja los niveles de consumo y se van a dar muchos cambios en la persona, ¿no? Su nivel, digamos, particularmente las consecuencias negativas empiezan a bajar, violencia, descontroles, y especialmente lo más importante es el impacto ya sea en el funcionamiento, ¿no?